Aprendamos acerca del concepto de NoSQL. NoSQL. En informática, NoSQL, también se refiere como no solo SQL, consiste en una amplia clase de sistemas de gestión de bases de datos que difieren del modelo clásico de sistema de gestión de base de datos relacionales. Podríamos decir que es una alternativa para almacenar datos, pero esos datos tienen determinadas atributos, determinadas características que los diferencian de datos estructurados, datos relacionales. Uno de los aspectos más relevantes consiste en que NoSQL no utiliza el lenguaje de consulta estructurado, no utiliza SQL. Los datos almacenados no requieren estructuras fijas como tablas. Recordemos que una tabla básicamente es una relación que tiene atributos y registros. Cada registro tiene atributos, también se podría decir de esa manera. Pensemos, por ejemplo, en un cliente. Un cliente tiene un documento nacional de identificación, nombres, apellidos, email, dirección. Son campos fijos, es una estructura fija, no dinámica. Bien, normalmente no soportan operaciones join ni garantizan completamente ACID. Básicamente ACID son las siglas de atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, que sí se logra en los sistemas de base de datos relacionales. Y habitualmente, por otro lado, escalan bien horizontalmente. Eso lo aprenderemos más adelante. Los sistemas no SQL se denominan a veces no solo SQL para subrayar el hecho de que también pueden soportar lenguajes de consulta tipo SQL. Ok, entonces digamos que no necesariamente se necesita trabajar con SQL. Esa sería, digamos, como una opción para consultar. Por lo general, los investigadores académicos se refieren a este tipo de bases de datos como almacenamiento estructurado, término que abarca también las bases de datos relacionales clásicas. Esto en el mundo académico, a tener en cuenta. A menudo las bases de datos no sé que se clasifican según su forma de almacenar los datos. Las hay de tipo clave-valor, están las implementaciones Big Table, bases de datos documentales y bases de datos orientadas a grafos. Podríamos decir que hay unas subclasificaciones. Ok, los sistemas de bases de datos no sé qué crecieron con las principales redes sociales, Google, Amazon, Twitter y Facebook. Ok, estas tenían que enfrentarse a desafíos con el tratamiento de datos que las tradicionales bases de datos relacionales nos solucionaban. Aquí un artículo para aprender más acerca de ese tema. A medida que crece la web, eh, los datos crecen en tiempo real. Entonces, esa es una necesidad implícita de las bases de datos no relacionales. No hay estructura fija. Eso es dinámico. Estas compañías se dieron cuenta de que el rendimiento y sus propiedades de tiempo real eran más importantes que la coherencia. No nos importa garantizar eh, que los datos estén concretamente relacionados, ¿no? Nos interesa almacenar. En las bases de datos relacionales tradicionales dedicaban una gran cantidad de tiempo de proceso porque hay estructura. Las tablas son de estructura fija. ¿Qué podemos entender ahora del último párrafo aquí de la parte introductoria? En ese sentido, a menudo las bases de datos NoSQL están altamente optimizadas para las operaciones recuperar y agregar y normalmente no ofrecen mucho más que la funcionalidad de almacenar los registros. Almacenamiento clave valor podría ser. La pérdida de flexibilidad en tiempo de ejecución comparado con los SQL clásicos, con ese tipo de sistemas, se ve compensada
recompensada por ganancias significativas en escalabilidad, es decir, que puede aprender, que puede crecer. Ok, entonces, como la estructura no es fija, se gana en escalabilidad, es decir, el sistema puede crecer, y rendimiento, ya que las operaciones de validación de consistencia no son, digamos, en cierta medida exigentes como en los sistemas de bases de datos relacionales. Aquí hay una historia, la arquitectura, esto también, digamos, ya son aspectos técnicos. Leamos en breve algunas ventajas. Eso lo haremos en el siguiente video. Hasta la próxima.